Y se hace necesaria la integración de los contratos cuando las partes omiten regular ciertas cuestiones, cuando dejan vacíos. Es ahí donde vamos a ir a echar mano de la normativa que tenemos supletoria para traer y completar nuestro acuerdo entre partes. ¿Eh? Ahora vuelvo a la pregunta originaria. Supónganse que celebramos un contrato donde yo me obligo a pagar dólares, después me entero que existe un artículo que me permite desobligarme entregando la moneda de curso legal. Obviamente el acreedor no lo quiere recibir, consigno el pago de manera judicial, dejo constancia de todo, me desobligo. El acreedor me demanda y me dice, no puede hacer eso, porque usted se obligó en dólares. Y yo le puedo decir, sí, pero en ningún momento estipulamos en el contrato la prohibición de dar moneda equiparable. En ningún momento estipulamos el tipo de cambio. No dejamos establecido que si voy a entregar pesos en lugar de dólares, lo voy a hacer al tipo de cambio del dólar blue o del dólar circular, como le llamo yo, y no del oficial. Entonces, en ese contrato, ¿qué voy a tener? Voy a tener un problema, un conflicto de intereses ahí, un choque de posturas. Y ese contrato va a tener que ser primero interpretado por un juez, porque va a ir a juicio, seguramente, y luego el juez va a tener que integrar todos esos vacíos que dejamos las partes. Todo lo que no regulamos nosotros, el juez va a integrar. ¿Y cómo se integran los contratos? En primer lugar, con las normativas supletorias. O antes que eso, incluso si hay una norma de orden público que rija cierta materia, con esa norma en sustitución a las particulares. Entonces, si yo entiendo que el 765 es de orden público, este contrato incompleto que nosotros celebramos, o por más que hayamos pactado todo esto, por más que hayamos dicho que se va a tener que entregar dólares, billetes, por más que hayamos dicho que no va a poder convertirse a pesos la obligación, por más que hayamos estipulado que subsidiariamente, en el caso de aceptarse una conversión, la conversión se hará según el tipo de cambio del dólar blue, del dólar circular, no del dólar oficial. Pactamos todo, fuimos contratantes, previsores, pactamos todo, ¿no? Pero si la del 765 es de orden público, ¿qué va a pasar con todo lo que nosotros pactamos? Va a ceder porque es una norma imperativa, o sea, no podemos disponer las partes de una norma imperativa. Exactamente, si la del En cambio, si 765... se piensa que es... perdón, que si pensamos que es una norma supletoria, como en general creo que habíamos quedado que eran las del código, vamos a poder las partes acordar si queremos entregar, no sé, otro tipo, otra moneda, otra cosa, y el tipo de cambio al que nos vamos a ajustar. Exactamente, exactamente. Si yo considero que la del 765 es de orden público, tengo que traer esa normativa y sustituir lo que las partes pactaron. Y habilitar al deudor a cumplir su obligación entregando la moneda de curso legal. Si yo considero por lo contrario que es una norma del tipo supletoria, la del 765, y las partes regularon perfectamente todos los detalles en el contrato, no hay vacíos legales que completar, no hay nada que integrar.
Entonces no va a ser necesario que vayamos a traer al 765 a nuestro contrato. Nos vamos a regir por la normativa privada. Privada. Autonomía de la voluntad, principio rector, norma supletoria, no vale en contra del principio de autonomía de la voluntad. Ahora, ¿qué pasa si aún siendo la del 765 norma supletoria y no imperativa, y las partes en el contrato no regularon la cuestión, dejaron el vacío? ¿Qué va a pasar ahí? No dejaron claro las partes si había la posibilidad de desobligarse del deudor entregando pesos, tampoco dejaron claro la convertibilidad, etc. No dejaron nada aclarado eso. No regularon. Y ahí se aplica el 765. Ahí se va a completar, se va a integrar ese contrato con la norma supletoria aplicable al caso, que es en este sentido la del 765. Conclusión, la del 765 y 766 que está relacionado no está considerada normativa de orden público. Por ende no es imperativa. No lo es. Pero bien podría ser integrada a un contrato si las partes no regularon nada al respecto. ¿Entienden? Sí, Si profe. nada dicen las partes, si dejan un vacío en el contrato, se hace necesaria la integración. Y ahí vamos a tener que ir a echar mano de la normativa que tenemos disponible. Y la normativa que hay es la del 765. Así que, bueno, ojo con el tema obligaciones dinerarias, que aplica perfectamente al contrato de compraventa. Ustedes ya estudiaron obligaciones, ya saben obligaciones, pero bueno, ahora lo tenemos que aplicar a los contratos de compraventa, cuyo elemento esencial es el precio. Y el precio, la ley me dice que tiene que ser en dinero, y necesito saber cuándo estoy frente al dinero y cuándo no estoy frente al dinero. Por eso es que volvemos un poco a todo lo que es obligaciones, ¿no? Bien, bueno. Dijimos que nos había quedado pendiente analizar la cuestión de las cláusulas que pueden ser agregadas al contrato de compra-venta. Sección séptima. Profe, Sí, perdón que le moleste, Fiorita le habla. sí, dígame. Ahí recién nos mandaron que en el foro está lo del grupo, está dentro de donde nosotros denunciamos nuestros nombres y la verdad que nosotros nunca entramos ahí. Le quería avisar nomás y que no miramos si es que podemos dar la clase que viene ese tema. Sí, sí, no se ¿Sí? preocupen. Ah, bueno, Sí, sí, gracias. está bien que de todas formas me iba a dar cuenta, pero está bueno que lo digan, ¿sí? Sí. Sí, porque justo nos avisaron que estaba ahí, pero yo entré, todas las chicas en realidad entramos en avisos, en foro y no estaba como designación o algo así, entonces, Claro, por lo general yo lo hago así, cuando denuncian un grupo, en respuesta a ese mismo mensaje ya le pongo la asignación de tema. En otros sí, casos creo un mensaje distinto, digamos, y ahí le asigno. Siempre sí, por eso de le las dos pedimos maneras. disculpas nomás que no miramos No se eso. hagan problema. No se Gracias. hagan problema. Vamos a hacer una introducción hoy solamente a la sesión y como esta es una clase extra, no pasa nada. Prepárense, sí, para Disculpe, la próxima clase. Dale, profe, Y, gracias. y tiene que haber ya otro grupo asignado también con lo que es locación. Si mal disculpe, no profe. recuerdo, sí. Em, con mi grupo, yo en realidad que fui la encargada de denunciar el grupo, lo hice respondiendo a su publicación
donde usted solicitó la denuncia de los grupos, en respuesta está a nuestro grupo. No está en una conversación aparte. Está Solo bien, por las dudas, yo lo voy a encontrar igual, no se hagan problema. Yo lo voy a encontrar, no se preocupe. Quiero que me confirmen nomás si está asignado también el contrato de locación de cosas y locaciones urbanas. Si mal no recuerdo, se lo asigné al grupo donde estaba este muchacho, ¿cómo es el apellido? No me voy a acordar ahora. Bueno, pero según mis cálculos, si mi memoria no me falla, también asigné el tema de locación de cosas y de locaciones urbanas. A lo que voy es que la próxima clase, que estemos juntos, vamos a desarrollar sesión de derechos y vamos a desarrollar el tema de locación de cosas y locaciones urbanas. Para el grupo de locaciones urbanas, es muy importante que tengan presente la nueva ley de alquileres, la 27551. Santa Juliana era el grupo de Santa Juliana. A ese grupo le asigné el tema locaciones. Busquen porque está el mensaje. Así que los que estén presentes de ese grupo, por favor, especial consideración a la ley. Porque es la ley que va a modificar los artículos del código respecto a ese contrato. Y es un contrato muy importante, de todos los días, cotidiano. Entonces, me interesa que conozcan eso. No pueden salir, no van a salir de contratos aprobados si no saben la nueva ley de alquiler. Así que desde ya les aviso que es pregunta de parcial. Y vamos a estudiarla rápido antes que se... Es sí. Alfonso, Ferragut, Morón, Humacata, Santa Juliana y Sotelo. Digo por si tal vez alguna está ahí, para que presten atención. Sí. Ellos son, exactamente. Especial atención con eso. Y a todos, ¿no? Porque no solo el grupo que va a exponer, todos lo tienen que saber, todos tienen que conocer eso. Hay un tema ahí ahora se está discutiendo una modificación incluso a esa ley. Esa ley es nueva. Modifica el código y ya está siendo objeto de, no todavía de tratamiento parlamentario, pero sí de propuestas. ¿Sí? Supongo que hasta fin de año no se va a modificar, porque hay otras cosas más importantes que modificar, que atender seguramente para el Congreso. Pero después seguramente va a ser objeto de tratamiento, así que vamos a tener novedades en materia contractual. Otra vez vamos a tener que ponernos a estudiar nueva normativa. Bien, nos había quedado pendiente dentro de la compra-venta las cláusulas que pueden ser agregadas, ¿sí?, al contrato de compra-venta. Váyanse al artículo 1163 en adelante. En el Código de Vélez había 4 pactos, 4 cláusulas que podían ser agregadas. Acá en este nuevo código quedaron 3 nomás, ¿sí? El pacto de retroventa, el pacto de reventa y el pacto de preferencia. ¿Qué son estas cláusulas? A ver, no van a modificar nada estructural del contrato de compraventa, no van a afectar demasiado a lo que es la cosa, a lo que es el precio, no hay demasiadas cosas ahí que puedan modificar, porque son pactos o elementos accidentales del contrato. Es decir, van a estar en un contrato de compra-venta si es que las partes deciden agregarlas. Tampoco son elementos naturales del contrato de compra-venta. Y esto es muy importante porque si fueran elementos naturales, como por ejemplo es la cláusula resolutoria en los contratos bilaterales, se tiene por incorporada aunque las partes nada digan, no la pacten. Y por supuesto se tiene que cumplir. Bueno, no es el caso de las cláusulas estas de estos pactos. Estos van a estar si las partes así lo deciden. Si no, no. Lo que van a hacer en general estos pactos es someter, y esto es importante, someter al contrato donde estén reguladas a una condición del tipo resolutoria encima. Resolutoria.
¿Qué significa que un contrato esté sujeto a una condición resolutoria? Que nace, se perfecciona, se celebra, incluso pueden comenzarse las ejecuciones, el cumplimiento de las obligaciones, o pueden incluso agotarse el cumplimiento de las prestaciones, pero cuando llegue el momento y opere la condición, como es resolutoria, va a resolver el contrato. Va a extinguir el contrato y con efectos retroactivos. Porque cuando hablo de resolución como vía de extinción de un contrato, el artículo 1079 me dice que el efecto es retroactivo. Se trata por lo menos de que las cosas vuelvan al estado anterior al momento de la celebración del contrato. Eso es lo esencial, lo puntual que va a pasarle al contrato de compraventa cuando tenga estas cláusulas. Vamos a ver en qué consisten estas cláusulas. Alguien que lea por favor el artículo 1163. Algunas cláusulas que pueden ser agregadas al contrato de compraventa. Pacto de retroventa. Pacto de retroventa es aquel por el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida y entregada al comprador contra restitución del precio con el exceso o disminución convenidos. El contrato sujeto a este pacto se rige por las reglas de la compraventa sometida a condición resolutoria. Bien. En cualquiera de estos pactos, háganse dos preguntas que los va a ayudar a que puedan comenzar a desarrollar, en el caso de que tengan que contestar una pregunta de examen. Primer pregunta, ¿a qué faculta esta cláusula? ¿A qué faculta esta cláusula? Si yo leo el artículo, lo que me encuentro es que el pacto de retroventa es aquel por el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida. Entonces, ¿a qué faculta este pacto? A recuperar la cosa vendida. Fue objeto de la compraventa y se entregó en cumplimiento de la obligación contractual, puede recuperarse, obviamente, por el vendedor. Y la segunda pregunta es, ¿quién puede ejercer esta facultad de recuperar la cosa? También va a surgir del mismo artículo y es el vendedor. Entonces, respondiendo a esas dos preguntas, ustedes ya responden a qué consiste el pacto de retroventa. Es una facultad que tiene el vendedor en el contrato de compra-venta de recuperar la cosa vendida contra, por supuesto, en honor al equilibrio, la restitución del precio con exceso o disminución. O sea, tengo el derecho de que el comprador me devuelva la cosa y yo recuperarla, pero tengo que yo también devolverle lo que él pagó por la cosa. Con exceso o disminución. Eso significa dependiendo de, bueno, el valor de la cosa, si ha incrementado su valor o si la cosa se ha deteriorado de tal forma durante este tiempo y que cuando la recupero en realidad ya no es lo mismo, ya no vale lo mismo, entonces el precio que voy a darle va a ser menos del que me pagó el comprador cuando hicimos la operatoria. ¿Algún ejemplo, profe? Es tan sencillo como no sé por qué no le encuentro un ejemplo. Es tan sencillo como está en el código. No hay nada raro. Lo que pasa es que no es muy habitual que se dé. Son muy Claro. pocos. Yo la verdad que nunca vi un caso en el que se haya hecho esto.
Pero bueno, Claro, por puede eso es que pasar, no le puede. puedo encontrar el ejemplo. Imagínense, Verónica, que yo tenga un vehículo, vamos a poner una cosa mueble registrable, hago un contrato con usted donde yo le vendo mi camioneta a usted y usted me paga los 6 millones que vale la camioneta. ¿Sí? Usted lleva la camioneta, transfiere la camioneta, pero si en el contrato de compra-venta nosotros estipulamos esta cláusula puntualmente, la del pacto de retroventa, y si estoy dentro del plazo establecido, que ya vamos a ver cuál es, yo puedo un día levantar el teléfono, llamarla y decirle, Verónica, la verdad que decidí ejecutar la cláusula de retroventa que tenemos insertada, no sé, la cláusula 5 del contrato. Voy a ejercer el derecho. Y usted me va a tener que devolver la camioneta. Así de simple. Bien, entonces tenemos que Y tener yo voy a cuidado. tener que restituirle el dinero que usted pagó por la camioneta. Esa camioneta quizás cuando yo hice la operatoria valía 4 millones, hoy vale 6. Bueno, tendré que aumentar, tendré que devolverle 6. Claro, claro, claro. Sí, Por sí. el ¿Sería como exceso un o la empeño? disminución. No, Como que dejo algo empeñado y no, porque no es un empeño, es una compra-venta. Profe, Con una Verónica, pregunta. con Verónica hicimos la compra-venta. Solamente que por alguna Profe, razón, ¿tendría vaya fecha a de saber, vencimiento? sí, por supuesto, vaya a saber por qué decidimos hacer eso. No sé, Profe, una no sé. consulta. Sí, Profe, pero hay un tiempo determinado para realizar eso. sí, hay un plazo, hay un plazo. Vamos a ver ya el plazo porque por ahí con el plazo nos cierra mejor. Vayan a ver el artículo 1167. Y ahí le va a decir que los pactos regulados en los artículos precedentes, todos los pactos, que son 3 regulados en los artículos precedentes, pueden ser convenidos por un plazo que no exceda de 5 años si se trata de cosas inmuebles y de 2 años si se trata de cosas muebles, contados desde la celebración del contrato. Si las partes convienen un plazo mayor, se reduce al máximo legal. Esta norma no es disponible, por ejemplo, ¿eh? O sea, no deja librado que las partes pacten un plazo mayor. Menor sí, mayor no. Lo legal es el plazo máximo. El plazo establecido por la ley es perentorio e improrrogable. O sea que, en nuestro ejemplo, si yo le vendo a Verónica Villanueva mi camioneta, la camioneta es un bien mueble. Entonces, el máximo tiempo de duración de ese pacto, de ese derecho que yo tengo de recuperar la cosa, es de 2 años. Si en 2 años desde que celebramos el contrato con Verónica yo no ejecuté ese pacto, pierdo la posibilidad, porque soy yo, el vendedor, el que tiene el derecho de recuperar la cosa. No puede venir Verónica, si lo que pactamos fue una retroventa, a decirme, che, te devuelvo nomás la camioneta y dame la plata porque necesito. Porque no decide ella. El poder de decisión en el pacto de retroventa, el del 1163, lo tiene el vendedor. Él es el que decide recuperar la cosa y en consecuencia se le reintegra el dinero al comprador, pero no decide el acreedor. El comprador, perdón, no el acreedor. Profe, pero en ese plazo, la persona que hasta el momento es el que tiene el dominio de la cosa, ¿puede de todos modos ponerlo en venta? ¿Qué problema? ¿Qué pregunta que hace usted para decir? Mire, la vamos a responder enseguida, pero sí, le adelanto que sí. Sí. Y ahí puede haber un tercero en cuestión. Ya vamos a resolver esa cuestión ahí. Ya vamos a ver, no se apure. Traten de entender de a poco porque es mucho. Créanme que es bastante y es complejo. Entonces, vamos de a poco. Entonces, ya sabemos en qué consiste el pacto de retroventa. Ya sabemos que tengo un plazo para ejercer esa facultad. Y sabemos también, porque lo dice en la última parte del 1163, que el contrato sujeto a este pacto se rige por las reglas de la compra sometida a condición resolutoria. Y vamos a ver el 1169. ¿Qué dice? ¿Cuál es el efecto de la compraventa sujeta a condición resolutoria?
me dice que la compraventa sujeta a condición resolutoria produce los efectos propios del contrato. O sea, el contrato nace, se celebra, se cumple y produce sus efectos. No es que nada queda como ahí a medias. Yo le vendí la camioneta a Verónica, Verónica tiene la camioneta, ella es propietaria de esa camioneta, porque incluso debió haber hecho la transferencia incluso. ¿Mm? Y siendo así, es que ella puede incluso venderla, porque es dueña, es propietaria, ella me compró, yo le vendí. La compraventa sujeta a condición resolutoria produce los efectos propios del contrato. Pero, ahí hay una excepción, pero la tradición, la entrega de la cosa, si fuera una cosa mueble no registrable, que es el título suficiente, o en su caso la inscripción registral, si se trata de bienes registrables, que es el título suficiente, el modo suficiente, perdón, solo transmite el dominio revocable. Cuando hablo de transmisión de dominio revocable, quiere decir que ese dominio que se transmitió puede volverse, puede volver atrás, puede volver al que era dueño antes. Y eso va a pasar si yo, vendedor, decido recuperar la cosa. Entonces el contrato vive, cumple sus efectos queridos, propios, hasta que opera la condición. Y como es una condición resolutoria, operada la condición, entre paréntesis, que el vendedor decida recuperar la cosa, esa es la condición, incorporada al contrato, todo vuelve atrás, incluso la transmisión de dominio, vuelve atrás, porque cuando se hizo, bajo una condición resolutoria, solo se transmitió el dominio revocable. Ahora, la pregunta del millón, ya la hizo alguien ahí, creo que fue Yasmín, es si el dominio revocable a mí me permite, a su vez, volver a enajenar la cosa. Y la respuesta es que sí. En principio, sí. Ya vamos a ver las excepciones. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Vamos al otro pacto, el del 1164. Pacto de reventa. No de retroventa, sino de reventa. Es aquel por el cual el comprador se reserva el derecho de devolver la cosa comprada. Ejercido el derecho, el vendedor debe restituir el precio con exceso o disminución convenido. Se aplican también acá las reglas de la compraventa bajo condición resolutoria. En realidad, este otro pacto es similar al anterior. Pero si yo me pregunto otra vez lo mismo que me preguntaba antes, ¿a qué faculta este pacto, el de reventa? Y ya no voy a ver recuperar la cosa vendida, sino me da derecho a devolver la cosa comprada. ¿Y quién es el que queda facultado a devolver la cosa comprada? El comprador. Es el único que puede devolver la cosa comprada. Entonces, el pacto, mientras que el pacto de retroventa le permite al vendedor decidir si quiere recuperar la cosa, el pacto de retroventa le permite al comprador devolver la cosa. En el ejemplo que veníamos manteniendo, si yo le vendí mi camioneta a Verónica y pactamos reventa, ella es la que tiene el poder de decidir. Ella es la que va a decidir si quiere devolver la cosa. Y en consecuencia, si ella decide devolver la cosa y ejecutar la cláusula, yo tengo que restituir el precio. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro pacto? Sí, profe, también allí en el pacto de reventa se tienen en cuenta las condiciones en que van la cosa, ¿no? Las condiciones, si se rompió, si se rayó, si la cosa. Sí, por supuesto. Por eso el código aclara de que siempre que se vaya a devolver
restituir el precio, ya sea por decisión del vendedor de devolver la cosa o por decisión del comprador de recuperar el precio, se habla de exceso o disminución. Cuando se dice exceso o disminución es que se va a tener en cuenta el estado de la cosa. En función de eso es que se va a calcular si hay un exceso o hay una disminución en el precio. Porque, a ver, imagínense que el plazo de estos contratos, de estos pactos, son de 2 años cuando son muebles y de 5 años cuando son inmuebles. En 5 años o en 2 años pueden pasar muchas cosas. Se puede destruir prácticamente el bien. Puede perder valor o puede ganar mucho valor. Si fuera un inmueble, por ejemplo, en un contexto inflacionario como el que nosotros vivimos, en 5 años, no sé, triplica tal vez su valor, o tal vez más. Imagínense que cuando vaya a devolverse ese precio, no se va a devolver el precio que se pagó hace 5 años atrás, se va a actualizar. Y se va a tener en cuenta el estado, por supuesto, el estado de conservación del bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, perfecto. También este pacto, el de reventa, queda sujeto hace que, mejor dicho, la compraventa quede sujeta a la condición resolutoria, se aplica el mismo plazo, 5 años para el inmueble, 2 años si fuera una cosa mueble. ¿Estamos? Vamos al que sigue, 1165. ¿Quién lee, por favor? 1165, pacto de referencia. No, de De referencia no. preferencia, perdón. Pacto de Exactamente. preferencia. Pacto de preferencia es aquel por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con prelación a cualquier otro adquiriente si el comprador decide enajenarla. El derecho que otorga es personal y no puede cederse ni pasa a los herederos. El comprador debe comunicar oportunamente al vendedor su decisión de enajenar la cosa y todas las particularidades de la operación proyectada, o, en su caso, el lugar y tiempo en que debe celebrarse la subasta. Excepto que otro plazo resulte de la convención, los usos o las circunstancias del caso, el vendedor debe ejercer su derecho de preferencia dentro de los 10 días de recibida dicha comunicación. Se aplican las reglas de la compra-venta bajo condición resolutoria. Bien, les pido 2 minutos, me voy a desconectar porque tengo que poner a cargar mi computadora y no tengo acá a mano justo el cable. Les pido 2 minutos y ya vuelvo y les explico este artículo. Bien, ahí estoy de vuelta. Bueno, pacto de preferencia. Vuelvo a las 2 preguntas originarias. ¿Quién tiene la facultad acá y a qué? O al revés, ¿a qué faculta este pacto y a quién? Si yo leo, me encuentro que el pacto de preferencia es aquel por el cual
el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con prelación a cualquier otro adquirente. ¿Mm? Entonces, ¿a qué me faculta este pacto? A ser preferido, anótenlo, a ser preferido por el comprador si es que él decide en algún momento enajenar la cosa. Ese es el derecho que me da este pacto. ¿Y quién tiene ese derecho? El vendedor. ¿Mm? Entonces, este pacto hace que, si se cumplen algunas condiciones, el vendedor pueda ser preferido como comprador o adquirente si el comprador originario decide enajenar la cosa. Entonces, así como le da el derecho al vendedor a ser preferido, este mismo pacto implica ciertas obligaciones para el comprador. ¿Cuáles son las obligaciones para el comprador? Que si decide enajenar la cosa en algún momento, tiene que avisarle a su vendedor que él está por enajenar la cosa, para ver si el vendedor quiere ejercer el derecho que tiene a ser preferido, otorgado por supuesto por este pacto de preferencia. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, yo vendedor, Villanueva compradora. Si lo que celebramos en nuestro contrato de compra-venta, lo que incorporamos es un pacto de preferencia, una cláusula de preferencia, es que hacemos la operación, yo le vendo mi vehículo a ella, ella lo tiene, lo usa, lo transfiere, lo vende tal vez, pero cuando quiera vender, y no solo vender, sino enajenar, que es mucho más amplio, ella tiene que avisarme a mí para ver si yo quiero ejercer este pacto y recuperar la cosa. Pero no recuperar la cosa, comprar la cosa. Ahí ya no se habla de recuperar en contra de la restitución del precio y demás. Ella solamente tiene que avisarme a mí que tiene intención de vender. Entonces yo puedo ejercer este pacto. Ahora bien, desde que Villanueva, en nuestro ejemplo, me comunica a mí su voluntad de enajenar, yo tengo un tiempo para decidirme si ejerzo o no el pacto que tengo. Y son 10 días. Y sí, sería muy loco que tenga 5 años o 2 años y yo tenga que esperarle a usted que se decida. No. Usted una vez que me comunica su voluntad de enajenar, yo tengo 10 días para decidir. Si digo que sí, usted me otorga el derecho de preferencia ante cualquier otro. Me da el derecho a que yo compre la cosa. Compre la cosa. Y si hablo de comprar la cosa es por lo menos al precio de plaza, no a un precio irrisorio, no al precio que yo le puse a la cosa cuando vendí, al precio que vale la cosa actualmente. Profe, Tampoco al precio que a Villanueva se le ocurra, al precio que vale la cosa en ese momento. Sí, Fiorito, dígame. en este caso, en el pacto de preferencia, se va a generar un nuevo contrato.
y cuando yo recupero la cosa, en realidad vuelven como al estado anterior, pero no se genera un nuevo contrato de compraventa, No, no hay un ¿no? nuevo contrato. ¿Sabe que Ah, no? No hay un nuevo contrato. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, por lo que dispone el 1169, que todos los contratos que tengan alguno de estos pactos, cualquiera sea, quedan sometidos a una condición resolutoria, ¿eh? Que se resuelve el contrato irrevocable y, separado, revocable el dominio. ¿Mm? No hay un nuevo contrato. Al menos Profe, yo no lo entiendo así. Yo no veo que haya un nuevo contrato. Sí, para vecino. si el comprador decide, o sea, acepta lo que le dice el aviso, es hacer uso de su derecho de preferencia. El vendedor es, no el comprador. El vendedor, perdón. ¿Queda obligado a comprar la cosa? A ver, se corta mucho su comunicación. ¿No? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Hola, ¿me escucha mejor? Sí, ahí sí. Mi pregunta es si el vendedor queda obligado a comprar la cosa al aceptar, digamos. A ver si entiendo su pregunta. La respuesta es que no. Para eso tiene 10 días para decidir si ejerce o no el derecho que tiene. Claro, en el caso de que él diga, sí, voy a ejercer el derecho, ¿queda No, obligado? sí. Ejercer el derecho es ejecutar la compra. Porque si no le está haciendo perder tiempo y Claro. expectativas y frustra expectativas en el comprador originario, que tal vez puede venderlo a otra persona. Si yo Claro. lo tengo dando vueltas, si te compro, no te compro, te compro, no te compro, le hago perder tiempo y expectativas. Por eso es que la ley limita ese tiempo solo a 10 días y no 10 días hábiles, corridos. Doctor, desde que recibió, ¿no? O pudo recibir, rige ahí No, lo de la parte general. desde que recibió, bueno, sí, si hablamos de la comunicación, sí, desde que recibió la comunicación, exactamente. ¿Recibió o pudo recibir? Bien, sí. Porque ahí se puede discutir también, decir, no, la verdad que no recibí la comunicación tuya o la mandaste por correo y yo no abrí el correo, etcétera. Pero ya sabemos Claro, cuáles por son eso. las reglas, ya sabemos cuáles son las reglas generales en cuanto a la recepción, ya sabemos cuál es el sistema que adopta nuestro código en el caso de las comunicaciones. Es el de la recepción cuando recibe, digamos, o cuando puede recibir. Lo estudiamos cuando vimos el consentimiento. ¿Se entiende este pacto? Sí, profe. A ver qué leemos de vuelta, a ver si surge algo. Pacto de preferencias, aquel por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con prelación a cualquier otro adquirente si el comprador decide enajenarla. Dos cosas más voy a agregar. Si el comprador decide enajenarla. Puede pasar que el comprador nunca decida enajenar la cosa, o por lo menos no lo haga dentro del plazo de 5 o de 2 años. Porque esa decisión de enajenar la cosa, para que el vendedor pueda hacer uso de la cláusula que tiene a su favor, tiene que darse dentro del plazo de caducidad del derecho. O sea, dentro de los 5 años, si es un inmueble, o dentro de los 2 años, si es un bien mueble. Si dentro de ese plazo Villanueva decide enajenar la cosa, entonces yo voy a poder ejercer el derecho de preferencia, previa comunicación que ella me haga. Ahora, si ella decide enajenar la cosa después de 5, 2 o a los 10 años, vamos a suponer, para que sea igual, ahí yo ya no tengo, ahí no tiene que avisarme de nada, porque ya caducó mi derecho. Se extinguió el plazo.
Y otra cosa muy importante, que surge también del artículo que ha sido modificada por el nuevo código, es que dice, si el, a ver, me perdí. Si el comprador decide enajenar la cosa. Antes, el código decía si el comprador decide vender la cosa. Entonces, si el comprador decidía vender la cosa, tenía que comunicarle al vendedor originario para que él haga uso del derecho que tenía a ser preferido y volver a recomprar la cosa. Pero ¿qué pasaba si el comprador decidía donarla o permutarla a la cosa? ¿Tenía la obligación de comunicar al vendedor para que este otro ejecute Y el si el pacto? código no dice, no. El código decía vender. Entonces Si no. el comprador decide vender, decía. Entonces cuando, de hecho, se usaba también eso, ¿no es cierto?, a favor del comprador para decir, no, no vendo, sino que yo dono o permuto. Hacía una permuta, a veces simulada, entonces disimulaba la operación y de alguna manera se liberaba del pacto, ¿no?, de la obligación de comunicarle al otro. Ahora el código cambia eso y habla de enajenar. Y enajenar incluye vender, ceder, donar, permutar. Siempre que haya una transmisión de la cosa, estamos hablando de una enajenación. Incluso entonces, si el comprador decide donar la cosa, tiene que comunicarle al vendedor para ver si él, por si acaso, quiere ejecutar su pacto y recomprar la cosa. Esas dos cuestiones son muy importantes. Una consulta muy mínima, pero si en ese caso que yo le comunico y él dice que no, ya se termina con esa obligación, digamos, se rompe Exacto, ese sí, pacto. sí. El comprador lo que tiene que hacer es comunicarle al vendedor su decisión de enajenar. Si el comprador expresamente dice que no o no contesta nada y pasan los 10 días, se entiende o se presume que no va a ejercer su derecho. Entonces, el comprador queda liberado a enajenarla, a donarla, a venderla, a hacer lo que él quiere con la cosa. Aunque el pacto esté vigente, porque todavía no hayan pasado los 5 o los 2 años, pero sí vencieron los 10 días. ¿Entienden? No es complejo, pero se me hace que no es tan difícil, porque es claro el código, me parece. Después dice, el derecho que otorga es personal y no puede cederse ni pasa a los herederos. Eso respecto del vendedor que tiene este derecho a ser preferido. Es personal, lo tiene que ejecutar él. No puedo yo ceder ese derecho a otro y que cuando el comprador decida enajenar, en vez de avisarme a mí, le tenga que avisar a otro al que yo le cedí el derecho a ser preferido. No puede cederse. Es un derecho personal, lo tiene que ejercer el vendedor originario. Tampoco se transmite por causa de muerte. Si muere el vendedor, se extingue el derecho. Con él también muere el derecho. No así pervive si a los muere el herederos. comprador. No así si muere el comprador. ¿Cómo? Si muere el comprador, los hijos tienen que seguir, o sea, los herederos tienen que seguir con esa obligación. Claro, porque el bien que ahora es propiedad del comprador se va a heredar, va a ser objeto de herencia y los nuevos titulares van a ser los herederos. Entonces ellos seguirán obligados. Porque con el bien va el pacto. Y los herederos que reciben el bien reciben también con él el pacto. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿El plazo de comunicación puede ser aumentado? A ver, vamos a ver Es qué decir, dice el ¿es código. disponible por el contrato? ¿Las partes pueden El aumentarlo? comprador debe comunicar oportunamente al vendedor su decisión de enajenar la cosa y todas las particularidades de la operación prioritaria o en su caso el lugar y tiempo en que debe celebrarse la subasta. Excepto que otro plazo resulte de la convención. Sí, exactamente. Pero Es podrían en una todo norma. caso disminuirlo. Por eso sí,
Sí, ¿Sí? totalmente. Es norma disponible. Es norma disponible. Cuando dice, excepto que otro plazo resulte de la convención, los usos o las circunstancias del caso, el vendedor debe ejercer su derecho de preferencia dentro de los 10 días de recibida dicha comunicación. Esto es norma supletoria. La forma de redactarse ya les deja saber a ustedes que, excepto plazo contrario, excepto que las partes dispongan un plazo distinto, si nada dicen, se aplica la norma supletoria. Les da libertad a las partes de que pongan un plazo distinto si quieren. Pueden aumentarlo o disminuirlo, ¿sí? Surge claro de la norma. Este es un claro ejemplo de una norma del tipo supletoria. ¿Vieron cómo son las normas supletorias? Suplen lo que las partes no dicen, pero siempre las partes tienen prioridad en sus decisiones. Norma privada por sobre norma supletoria en nuestra pirámide. ¿Qué más tenemos en el artículo? El comprador debe comunicar oportunamente al vendedor su decisión de enajenar la cosa y todas las particularidades de la operación proyectada, o, en su caso, el lugar y tiempo en que debe celebrarse la subasta. Esto si decide subastar el bien. Bueno, del plazo ya hablamos. Se aplica la regla de la compra-venta bajo condición resolutoria, con los efectos propios del 1169 y del 1079 cuando opera la resolución como extinción del contrato. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Lo que no es, y hablando de plazo, lo que no es disponible es el plazo del 1167. Los 5 años de vida del derecho, o los 2 años, dependiendo de cuál sea el objeto, no puede ser aumentado. Sí puede ser disminuido, nunca aumentado, porque hay un tope, hay un máximo legal. Y esa norma, por su redacción, nos deja saber que es una norma imperativa. No es disponible. ¿Está? Aclaro esto porque, bueno, surgió también lo que preguntaba Benítez. Los 10 días sí son modificables, son normas disponibles. Los otros, el otro tiempo no, el otro plazo no. Vamos a complicarla un poquito. Vamos a pensar. Imagínense el supuesto este. Y vamos a entrar un poquito en lo que preguntaba hoy Yasmín también. Siguiendo nuestro ejemplo, yo le vendo un vehículo a Villanueva, se hace incluso la transferencia, sujeta a una condición resolutoria, el dominio revocable, todo eso. Pero dentro del plazo en el que yo puedo ejercer el derecho de recuperar la cosa, vamos a suponer que estamos frente a un pacto de retroventa, porque es más fácil explicarlo con eso, me parece. El pacto de retroventa permite que el vendedor recupere la cosa. Y vamos a suponer que antes que yo ejerza el derecho, Villanueva transmite la cosa. Se la vende a Palavecino. Yo vendedor, Villanueva compradora, entre ella y yo, contrato de compra-venta, por supuesto. En ese contrato está el pacto mediante el cual yo me reservo el derecho de recuperar la cosa. Y por supuesto Villanueva se obliga a devolverla contra restitución del precio, con exceso de disminución. Para eso yo tengo un tiempo que es de 2 años, porque estamos hablando de una cosa mueble. Y al año y medio, o sea, antes de que se venza el plazo, Villanueva le vende la camioneta a Palavecino. Antes del plazo, del agotamiento del plazo, yo decido ejecutar el pacto que tenía. Hablo con Villanueva y le digo, Villanueva, quiero hacer uso de la facultad de recuperar la cosa
devolverme la cosa, que yo te restituyo el precio pagado. Y Villanueva me dice, sí, pero ya vendí la cosa. O la doné, la permuté, no la tengo más, ahora la tiene Palavecino. ¿Qué hacemos ahí? ¿Quién tiene más derecho? Yo, en virtud del pacto que tengo celebrado con Villanueva, o Palavecino, que ahora es propietaria, vamos a suponer, de buena fe, de esa camioneta. ¿Y usted? Porque usted es el que puso la condición. Y el Pero otro tuvo que ya, haberse informado de cuál era la condición. pero ya es titular registral, profe, el tercero que adquirió. ¿Sí? Pero en el Igual, título También tiene que Villanueva, decir, igual. también Villanueva era titular registral, porque vamos a suponer que hicimos Igualmente tendría que ser Pero el oponible al contrato- tercero, profe. Igual, ya es Igualmente tendría titular. que ser oponible al tercero. el contrato de compra-venta tiene que poder decir eso. La cláusula Sí, que se lo puso. dice, Sí, está se regulado hizo la por buena fe. retroventa. Está Nada más que regulada pues la se le retroventa. ocurrió, nada más que pues. Solamente que Villanueva, antes de Villanueva, como ella dice, bueno, pero si el contrato cumple sus efectos, Villanueva se fundó en el artículo 1169 y vio que la compraventa sujeta a condición resolutoria produce sus efectos propios del contrato. Y vio que el dominio revocable, por más revocable que sea, permite la transmisión. Villanueva no obra de manera ilegal. ¿Y se pactó también el pacto de preferencia en el contrato? Sí, 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 por supuesto. Existe, existe. En el ejemplo que doy es el de retroventa, pero puede ser cualquier pacto. Bueno, pero si había pacto de referencia y Villanueva no le avisó a usted, ella fue la que incumplió el pacto. Sí, Claro, por eso pregunto yo. estamos en una retroventa. Estamos en una retroventa. Vamos a hacer 15 minutos de recreo. Y vamos, me gustaría dividir la clase en dos grupos. No sé cómo se podría hacer para dividir. Y la mitad del curso va a ser abogado de Palavecino, que es la pobre tercero de buena fe que adquirió y ahora tiene que devolver la cosa según lo que yo demando, y el resto va a ser abogado de mío. Van a ser abogados del vendedor. Profe, creo que usted como host puede dividir el Zoom en Bueno, dos. Pero si a un sí, profesor. pero la verdad que no sé cómo se hace eso. Pero vamos a hacerla fácil. Vamos a hacer, a ver, ¿cuántos hombres son y cuántas mujeres son? Vamos a dividir así. ¿Me parece? Yasmín, nadie te va a sacar tu camioneta. Quédate tranquila, ya sos titular, ya, olvídate. No permito ni autorizo. Bueno, a ver. Las mujeres van a ser defensoras de Palavecino y los hombres van a ser defensores míos en el supuesto. Busquen en la... Profe, Armen argumentos. le Armen pregunto. argumentos. No, ahora no me pregunten nada. Ahora ustedes son No, abogados. sí, no. Usted no es mi abogada. Usted es abogada. Que es que ella no tenía conocimiento ni ustedes tampoco inscribieron ese pacto en el registro. Entonces no es oponible a ella contra de buena fe.
se corta mucho, no logré escuchar lo que me dijo. Perdón, a ver, capaz mi internet. Lo que yo decía es que, como dice el artículo 1166, la segunda oración, para que sea oponible a palavecino que compró de buena fe, el pacto tendría registrado o tener publicidad registral, y como no tampoco lo conocía, no le pondría. No sé si ahí se escuchó mejor. Sí, sí le escuché. Es verdad lo que dice usted, González. Radica la cuestión, y esto es lo que quiero que tomen en cuenta todos, más allá del juego de quién está de qué lado, ¿no? Radica la cuestión en el grado de conocimiento que el tercero tuvo al momento que compró de la existencia del pacto. ¿Mm? Todo gira en torno al conocimiento que Palavecino, nuestro ejemplo, pudo haber tenido respecto de la existencia del pacto. Porque en definitiva, más, menos, dependiendo de cuál sea el bien, ya vamos a ver detalles, pero si ella conoció la existencia del pacto, ese pacto le es oponible. En general digo, ¿no? Si ella no conoció, ni pudo conocer la existencia del pacto, entonces, en principio, no le es oponible. ¿Mm? Ahora bien, esa sería la solución legal, que bien la provee el 1166. Ahora hay una cosa acá. El 1166 hace una división. A ver. Porque dice, los pactos regulados en los artículos precedentes pueden agregarse a la compraventa de cosas muebles e inmuebles. Eso ya lo sabíamos. Si la cosa vendida es registrable, primera hipótesis, los pactos de retroventa, de reventa y de preferencia son oponibles a terceros interesados si resultan de elementos inscritos en el registro correspondiente. Ahí se abren dos posibilidades. Que cuando se inscribió la cosa objeto de la compra-venta, en este caso cuando perfeccionamos el contrato con Villanueva, se hace la transferencia, así como se inscribe el bien, también se registra el pacto. Y si el pacto se registró junto con el bien, como debió haber sido, porque esa es la manera de perfeccionar el contrato de compra-venta, Palavecino no puede argumentar, y esta es la defensa que tienen los que están conmigo, no puede argumentar no haber conocido la existencia del pacto. Porque la registración, ¿qué le da a un acto? Publicidad y oponibilidad a terceros. Entonces, si se incorporó el pacto, que tuvo que haber sido así, no es que si se hizo o no se hizo, si se quiso hacer o no se quiso hacer, si se inscribe un bien, porque lo que se inscribe en el registro es el contrato de compra-venta, y ahí se perfecciona. Y en el contrato de compra-venta está el pacto. Entonces el registro necesariamente toma razón de ese pacto. Y al estar el pacto registrado, valga la redundancia, en el registro pertinente, no hay forma de que Palavecino pueda decir, no, la verdad que yo no sabía. El vendedor no me lo dijo, Villanueva, que es con la que ella trató, no me lo dijo, yo no sabía, no tenía conocimiento. Bueno, ese argumento no sirve. No sirve por la publicidad que se presume tiene el pacto. Si Yasmín no conoció es porque no quiso conocer, porque no fue una compradora diligente, no actuó de buena fe. Entonces ella no es de buena fe.
no es un tercero de buena fe, porque la buena fe, recuerden lo que vimos en los principios o deberes secundarios que derivan de la buena fe, que no solo implica reunir y dar toda la información necesaria, sino también implica recabar toda la información necesaria. O sea, un comprador también tiene que actuar de buena fe y hacer un estudio mínimo de lo que está por comprar. Bastaba solamente pedir un informe de estado de dominio, si fuese el caso del automotor, para saber si existía o no un pacto. Pudo haber sido un pacto, pudo haber sido una prenda, pudo haber sido un gravamen, un embargo o alguna medida cautelar inscripta con anterioridad. Cualquier situación. Si está en el registro, se presume que es público y se presume en contra del comprador, en este caso, que el pacto debió conocerse. Distinto es el caso de las cosas, antes de salir de las cosas registrables, fíjense que incluso ¿por qué les decía yo que lo que importa es la información que haya tenido o no para el vecino? Porque fíjense lo que termina diciendo el artículo. Si las cosas vendidas, si la cosa vendida es registrable, los pactos retroventa son oponibles a terceros interesados si resultan de los documentos inscritos en el registro correspondiente o si de otro modo el tercero ha tenido conocimiento efectivo. O sea que pudo haber sabido de otro modo también. Y si yo logro demostrar que Palavecino conoció, no va a tener argumento, no va a poder decir que el pacto no le es oponible. Esa es la forma en que yo tengo, si soy vendedor interesado en el pacto, de decir, no, si bien no fue, porque pudo haber sido que no, pudo haber pasado que no se haya hecho la transferencia. Eso le iba a preguntar, profe, justamente. Claro, porque el pacto va a estar inscrito en el registro si llevamos el boleto de compra-venta, el 08, y lo inscribimos en el registro con Villanueva. Pero si no registramos el bien, tampoco registramos el pacto, Palavecino va a tener a su favor la no publicidad del registro. Entonces, si no estaba registrado, yo pedí un informe de dominio y no surgía. Perfecto. Pero si yo logro acreditar que le notifiqué o que Villanueva le notificó a Yasmín a través de testigo, a través de mensaje de texto, a través de una carta, a través de un correo electrónico, libertad probatoria, cualquier medio es válido. Si yo pruebo que ella sabía, acá me dice, si de cualquier modo ha tenido conocimiento efectivo, no le es oponible el pacto y pierde ella su derecho y yo gano la posibilidad de recuperar la cosa. Distinto es el caso de una cosa mueble no registrable. Y ahí vamos a la última parte del artículo. ¿Qué pasa si hubiese sido un teléfono o una computadora o algún bien que no es registrable? Si las cosas vendidas son muebles no registrables, los pactos no son, como regla, no son oponibles a terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso. Si la cosa hubiese sido una computadora, le dice que los pactos no son oponibles a terceros de buena fe y a título oneroso. O sea que no tendría yo derecho a pedir recuperar la cosa si la cosa ya fue transmitida para la vecina. Pero, yo podría argumentar que para la vecino no es de buena fe. Porque acá me dice, no es oponible a terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso. ¿Cuándo no va a ser de buena fe para la vecino? Cuando yo lo demuestre. Porque en principio, aunque es difícil probar la buena fe, pero la buena fe, ¿qué pasa? Se presume. Ya lo dijimos en la clase pasada. Entonces, si yo no puedo derribar la presunción de buena fe que tiene Yasmín, se presume que ella es de buena fe. Distinto es que esa computadora que yo le vendí a Villanueva se la haya donado a Palavecino. ¿Ahí le es oponible el pacto o no?
Ahí sí le es oponible el Porque pacto, porque tiene que ser recibió a a título título gratuito. gratuito. Exacto. Como lo recibió a título gratuito, sí le es oponible el pacto y yo voy a tener derecho a recuperar la cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Es pregunta de examen esto, por eso hago tanto hincapié. Se habrán dado cuenta. Muy bien. Vamos a lo último que nos queda de la compraventa, a ver si por fin podemos terminar con compraventa, porque la verdad que vamos a tener que correr después. Boleto. Váyanse al artículo 1170 y 1171, porque ahí vamos a estudiar algunas cuestiones. ¿Encontraron? La sección octava, digamos. Les aclaro algo. Lo que la sección octava hace es darnos no la naturaleza, sino la relevancia que va a tener el boleto de compra-venta en una compra-venta de inmueble. ¿Mm? Porque es muy común que las partes, antes de inscribir o hacer la transmisión de dominio formalmente de un inmueble, como también lo es en un automotor o en cualquier cosa, instrumenten el contrato de compra-venta a través de lo que conocemos como boleto. ¿Conocen un boleto de compra-venta? Se los compra en cualquier librería. No tiene mayores formalidades. Entonces lo que hace el código acá es regular qué sucede en el caso de que se haya instrumentado una compra-venta de inmueble a través de boleto, pero que todavía no se haya cumplido con el modo, que es la escritura. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo entre que se hace el contrato a través de un boleto, se instrumenta la compra-venta a través de un boleto y se perfecciona el contrato con la escrituración? Aparece un tercero y traba alguna medida cautelar sobre ese bien por una deuda que el vendedor tenía con ese tercero. Ese es el problema que viene a solucionar este artículo, el 1170 y el 1171. Puéstolo por ahí en un ejemplo para que sea más práctico. Yo, vendedor, tengo una deuda con Benítez, ahí Ezequiel. Y Benítez lo que hace como buen acreedor es embargar el bien que yo tengo a mi nombre justamente para poder cobrarse su deuda. Ahora, ¿qué sucede si antes de que Benítez trabe la medida cautelar, el embargo, yo celebro un contrato con Silveira y le vendo ese bien? Pero no hacemos no lo perfeccionamos, tenemos solo el boleto. La pregunta del millón es, ¿qué vale más? ¿El boleto que tiene Silveira como comprador de buena fe o el derecho que tiene Benítez a que se respete su crédito y tenga validez o mayor validez o preeminencia el embargo que él trabó? Esa es la pregunta. Y esto es lo que viene a resolver el código. Pero antes de entrar a ver esa solución legal que nos da el 1170, 1171, a mí me gustaría que hablemos un poco del boleto de compraventa legal, porque hay mucho para decir del boleto de compraventa. Pero las discusiones giran en torno a, básicamente, ¿no? La principal discusión respecto al boleto de compraventa es sobre su naturaleza. Si es
o no un contrato de compraventa. Y hay dos posturas o tesis sobre la naturaleza del boleto de compraventa, que vienen justamente a responder a si es un contrato, o sea, qué es el boleto, si es un contrato o no, si es un contrato definitivo, si es un contrato provisorio, si cumple con la formalidad, si no cumple con la formalidad, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa discusión en torno a la naturaleza del boleto de compra-venta se reduce a dos posturas mayoritarias. La primera, que dice que efectivamente el boleto de compra-venta es un contrato. ¿Mm? Es un contrato. Si llevamos la cuestión a un contrato de compraventa inmueble, entonces la tesis que acepta la postura de que el boleto es un contrato opina que a través del boleto de compra-venta se puede instrumentar la compra de un inmueble. ¿Mm? Aunque no se esté haciendo la escritura, perdón, la compraventa por escritura pública. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se entiende justamente que para instrumentar el contrato es suficiente el boleto. No va a ser suficiente el boleto para después, para la transferencia de la propiedad. Porque ahí, ¿qué voy a requerir? La inscripción. La escritura pública como formalidad. ¿Mm? Yo no puedo ir al registro de la propiedad del inmueble con un boleto de compraventa para pretender que se quede la propiedad. Tengo que ir con una escritura pasada por, o sea, con un instrumento pasado por ante escritura pública, hecho ante un escribano, ellos son los que están autorizados legalmente para hacer eso, y con eso recién puedo ir al registro a inscribir el bien. Entonces, la primera postura dice que el boleto sí es un contrato y que es suficiente para instrumentar el acto jurídico, contrato. Cumple con el título. Después me va a faltar el modo. ¿Mm? ¿Y por qué dice esta postura que el boleto alcanza para decir que es un contrato? Porque la regla en cuanto a la forma del contrato de compraventa, ¿cuál es? La libertad de forma. La libertad de forma. No hay una forma establecida para celebrar un contrato. Y si me voy a la postura de algunos doctrinarios y decir, bueno, sí, pero si vas a celebrar un contrato de compra-venta inmueble, vos tenés que hacerlo ante escritura pública. Sí. El modo tiene que ser ante escritura pública, porque la formalidad es para el modo, no para el contrato. Ese acto jurídico mediante el cual las partes se obligan a transferir y la otra a pagar, alcanza con un boleto para ser instrumentado, porque no tiene forma alguna. Y la otra tesis, contraria a esta, dice que no, que el boleto no es un contrato definitivo, que es válido, pero las partes deberán cumplir después con la formalidad. Lo entienden como un acto, un precontrato sujeto a una conversión. Entienden que la escritura, esta postura está relacionada en realidad, a ver, opinan que el boleto no es un contrato, no alcanza para instrumentar la compra de un inmueble, pública es para el contrato, para el título y no para el modo. Y los que adoptan la postura permisiva, amplia, de que el boleto es un contrato y alcanza para instrumentar el acto jurídico, también entienden que la formalidad de la escritura pública para los inmuebles es en el modo, no en el título. Por eso cuando hoy les explicaba lo de título y modo, lo de la formalidad, les decía que está muy relacionado con el tema de la compraventa inmueble y con el boleto. Ahora ustedes me dirán, bueno, son posturas doctrinarias, podemos pensar como querramos, bueno, sí.
Lo importante por ahí sería descifrar qué es lo que adopta el código, ¿no? ¿Qué postura de estas dos respecto al boleto adoptará el código? Expresamente y lamentablemente no lo resuelve, pero tácitamente pareciera inclinarse por la primera tesis, de que el boleto es un contrato. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué. Dicho esto, aclarado esto de las dos tesis que giran en torno a la naturaleza del boleto, vamos a ver la solución que da el código para el caso en que tengamos que decidir si es mejor el derecho del adquirente por boleto o el derecho del embargante del bien. ¿Qué vale más? 1170. Boleto de compraventa de inmuebles. El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido. ¿Qué hace el código? Le da prioridad a aquel comprador por boleto por sobre el derecho del acreedor embargante. Si el código no, o el legislador en realidad, no adoptase la postura mayoritaria, nunca hubiera tomado esta decisión. Porque nunca puede darle validez al derecho del comprador por boleto si piensa que el boleto no es un contrato. O si creyera que para perfeccionarse la compraventa es necesaria la formalidad. Evidentemente la postura que adopta el código es la mayoritaria, de que el boleto es un contrato y que alcanza para instrumentar el contrato, el acto jurídico. Porque si no, no podría opinar de esta manera como lo hace. Le da prioridad al comprador por boleto. ¿Establece requisitos? Sí. Veamos. Tiene la prioridad, primero tiene que ser de buena fe, lo aclara, el comprador de buena fe. ¿Tiene prioridad sobre terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido? Sí. El comprador contrató con el titular registral. O bien puede subrogarse de una manera bajo un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos. B. El comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar. C. El boleto tiene fecha cierta. ¿Cuándo tiene fecha cierta un documento? Cuando se hace ante escribano. Por lo menos cuando se certifican las firmas ante escribano. O ante un juzgado de paz, por ejemplo. Porque si no, ¿yo cómo hago para decir que el boleto fue anterior? Si soy el comprador adquirente. Tengo que tener cómo probar eso, y eso se prueba con la fecha cierta. Y además... ¿Y con la firma digital puede ser también? También, sí, sí. Pero firma digital, no firma electrónica. Ojo, firma digital. Y de que la adquisición tenga publicidad suficiente, ya sea registral o posesor. Si se cumplen esas características, esos requisitos, entonces recién podemos decir que el comprador por boleto tiene prioridad frente al embargante. Ahora, un detalle no menor. Esos requisitos, esos recaudos que van a dar la prioridad al comprador, son acumulativos, no alternativos. O sea que se tienen que dar todos. Que el comprador haya contratado con el titular, que además haya pagado el 25% con anterioridad a la traba de la cautelar, que además el boleto tenga fecha cierta y además tenga publicidad suficiente. Tienen que darse los cuatro. Entonces podemos decir que tiene prioridad el comprador. ¿Estamos? Y el 1171 también da una solución, pero para el caso de los acreedores por concurso quiebra.
del vendedor. Leemos. Oponibilidad del boleto en el concurso quiebra. Los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta, primer requisito, otorgados a favor de adquirentes de buena fe, segundo requisito, son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo el 25% del precio, tercer requisito. Entonces el juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura pública. El comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En caso de que la prestación a cargo del comprador sea a plazo, debe constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien en garantía del saldo del precio. Este es el ejemplo, el caso en realidad, donde el vendedor ha quebrado, está pasando o va a pasar por un concurso o quiebra. ¿Sí? Ustedes todavía no vieron Derecho Comercial 2, creo que es la materia donde se ve esto, y ahí van a entender un poco más, o quiebra, concurso y quiebra. ¿Sí? Pero la quiebra o el concurso o quiebra es un proceso en donde un deudor debe pagar a sus acreedores bienes que tiene disponibles, en líneas generales. Entonces acá la cuestión es, ¿qué pasa si tengo un comprador por boleto y tengo a un acreedor o a una masa de acreedores, como es en el caso del concurso quiebra? ¿Qué vale más? ¿El proceso concursal o la quiebra o el boleto y el comprador de buena fe? También el código se inclina hacia el comprador de buena fe, le da preeminencia, le da oponibilidad a ese boleto, o sea, lo considera un contrato porque entiende el código que el contrato de compraventa es no formal, le da validez entonces al acto con el vendedor, del comprador por boleto con el vendedor, por sobre los acreedores del conjunto de la quiebra. Y los requisitos son los 3 que están en el artículo. Y eso es todo. Ahí vamos a cerrar con lo que es compraventa. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, perfecto. Estaba por decir algo y me olvidé. Pero bueno. Después me voy a acordar. La próxima clase, entonces, confirmado que hay 2 grupos con temas asignados, vamos a comenzar de lleno con la sesión de derechos y después vamos a hablar de la locación. En la sesión de derechos, muy importante que se explique la cesión de deuda, la asunción de deuda y la cesión de la posición contractual, que son las 3 últimas secciones de la parte de cesión de derechos, ¿sí? Además vamos a ir estableciendo algunas diferencias con la compraventa y demás. Muy importante también las clases de cesión, que surgen del primer artículo del 1614. El tema forma también, muy importante en la cesión, porque hay una regla y hay excepciones, entre otras cuestiones que ya vamos a ir viendo. Creo que les pasé, si les asigné el tema, les habré pasado también el articulado que deben seguir. Así como hice en la compraventa, yo les dije cuáles son los artículos que por ahí son más importantes, más relevantes, también lo hice en la sesión. ¿Sí? Así que guíense por eso. Por ahí el programa lamentablemente está desactualizado, ¿sí? Está sujeto al código anterior incluso. Así que guíense más por los artículos del nuevo código que por el programa, les diría, a la hora de las exposiciones. ¿Estamos? Bueno, profe. Bien, los libero, que tengan buen fin de semana y nos vemos la próxima clase. Igualmente. Creo que la semana próxima. Igualmente, profe. Chao, chao.